Ahí va, ese es el nombre de la empresa que nos va a acompañar con equipos. Una vez más, vamos a tener equipos ultra portátiles y un equipo que es un tipo notebook. Así que vamos a hacer varias cosas. ¿Por qué no se reproduce? Ahí está. Bueno, esto ya está. Bueno, genial. Empezamos. Consulta. Ahí está Patricia, ella es la instructora también en este curso, con quien nos vamos a ver el miércoles. No sé si están inscritas también al de trauma, ustedes me dirán, pero por lo pronto el miércoles. Consulta, ¿ya usaron alguna vez un equipo de ecografía? Si pueden, usen el micrófono, así es mucho más rápido y no tienen que escribir. Patri, ¿cómo andás? Te molestamos ahí en el medio de la guardia. Ah, tenés el micrófono apagado. Tenés el micrófono apagado, Patrick. Perdón. Buenas tardes, no, ya No. controlé todo, ya tengo todo listo. Así que Ah, está todo genial, controlado. genial. Bueno, lo grosso de que esté Patrick acá con nosotros es que Patrick perdón, coloca dispositivos intravasculares, los catéter PIC. Entonces, ella es la que más va a aportar a este curso. Yo hago lo que es focus, yo hago lo que es ultrasonografía para otras estructuras, en trauma, en neuro, por eso el martes vamos a tener la actividad de trauma. Pero para lo que es accesos vasculares, yo tengo técnica, hago punciones, pero Patty es la que maneja bien todo lo que es el dispositivo, sobre todo lo que es catheter PIC. Bien, así que preparen muchas preguntas, así la bombardean. No, mentira. Pero sí, hagan preguntas. La idea es que ella las vaya eh, orientando y, y bueno, entre los dos vamos a ir guiándolos en lo que es cómo usar el equipo que ahí acaba de poner Mayra, si no me equivoco, sí, que intentaron, pero bueno, que todavía no pueden. Nada, esto lo van a ver que en el taller es bastante, entre comillas, porque cada equipo tiene sus particularidades, es bastante fácil y el único problema es que hay que tener práctica. Bien. Patrick, ¿querés decir algo? O si no, directamente empiezo. Qué sé yo, buenas tardes para los tres que estamos, los cuatro presentes. Sí, la verdad que vamos a poder, la idea es que podamos practicar y ver la colocación del catéter, como se hizo acá en Mendoza, con un mini midline y un catéter Power Peak. Entonces, para que más o menos, no es que van a tener la técnica para ir a hacerlo, sino por lo menos tienen un a ver cómo sería, un acercamiento a lo que es la técnica de colocación de catéteres ecoguiados, tanto largos, medianos y cortos. Entonces, bueno, tratar de enseñarles y compartir todo lo que Miguel aporta, que es un montón,
y todo lo que yo también aporto para una mejor formación y conocimiento, y en esto de que estamos en el año 2025, seguridad del paciente, cuidado del paciente, yo creo que es la ultrasonografía en enfermería. Yo solo accesos vasculares, los demás tengo muy poco conocimiento de la ultrasonografía en los demás áreas del cuerpo, pero creo que es un aporte que nosotros como enfermeros que tenemos la posta en realizar las venopunciones, sepamos hacerlo por ecografía, que se realiza, es mucho más exacto. En los niños a veces yo me dedico a hacer niños, es como que necesitas un poco de sedación para poder realizar la punción, porque si no se corre el paciente, pero si no también podemos aprender a marcar el brazo del paciente, observar si hay un trombo, bueno, infinidad de cosas que se pueden hacer y controlar en un paciente pediátrico, y lo mismo en un paciente adulto y por supuesto también en un paciente neonatal. Así que bueno, espero que el miércoles tengamos una hermosa jornada y podamos compartir lo que sabemos, y como todos somos enfermeros, todos también podemos aportar algo desde los diferentes espacios donde estamos. Así eso, no Sí, sé. sí, genial, genial. Sí, volvemos a resaltar lo que dijo Patri, ¿no? Que acá van a tener, ¿no? Van a tener teoría, después es práctica, es todo práctica, la realidad es que es todo práctica. No van a salir de acá expertos, pero van a tener ese acercamiento como para que puedan empezar a tener esa práctica, ¿bien? Así que, vamos, van a haber muchos conceptos que los voy a pasar muy por arriba, porque ya de por sí los videos están en la plataforma, esos van a quedar abiertos por bastante tiempo. eh, para las personas que tal vez vayan a ver esta grabación, eh, vean los videos, revéanlos, y en la práctica ahí va a complementarse y se va a entender bien todo. ¿Estamos? Sobre todo lo que es lo de física, pero bueno. Entonces, a ver, esta ha sido una aclaración muy importante porque les va a pasar o tal vez les está pasando que los equipos de ecografía son institucionales, no de ningún área o de ningún profesional, así que primero eso debería manejarlo cualquier profesional de la salud, siempre y cuando tengamos los conocimientos. La idea de este curso es justamente eso, conocer y saber cuidar el dispositivo, y que nosotros lo vamos a usar dentro de nuestra disciplina, que es enfermería, bien, para hacer diagnósticos de enfermería. Cuando ustedes trabajen con los equipos de ecografía o ultrasonido, están trabajando con ondas de sonido. Y las ondas de sonido van a ingresar en el organismo y van a volver, ¿bien? Para generar una imagen. ¿Eh? A ese efecto se le llama efecto piezoeléctrico invertido y efecto piezoeléctrico. La idea es que acá hay ondas de sonido que se emiten, vuelven, y esas ondas que regresan van a formar la imagen. Y esa imagen nosotros, de acuerdo a cómo vuelven, las podemos analizar y las podemos registrar de diferentes maneras. Primero, en un modo B, que sería esta imagen en blanco, negro y gris, por ejemplo, ¿bien? O esta, en un Doppler color, en la cual vamos a ver cómo el equipo interpreta el movimiento de algunas estructuras y la pinta de color azul o la pinta de color rojo. Y también, no, el equipo, analizando esas ondas de sonido que regresan, las analiza y puede identificar velocidades. Bien, entonces la velocidad la va a registrar en una curva de tiempo y velocidad, que va a ser el registro espectral, que va a ser este Doppler espectral, Doppler pulsado. Bien, esto lo vamos a ver más en la práctica, pero sepan que estas ondas de sonido el equipo las interpreta y las va graficando de diferente manera. Esto es muy importante con lo que vamos a trabajar en el taller. Hay que setear el equipo, hay que programarlo, bien, la profundidad, la ganancia general, la ganancia sectorial y el foco, bien, y también cómo elegir el transductor. Si ustedes trabajan con un paciente adulto pensando en accesos vasculares, van a usar el transductor lineal. Si trabajan en pediatría, el hockey stick, palito de hockey, bien, o transductor microlineal.
Igualmente esto, si esta parte ya la habíamos tenido hace 2 semanas, no, la semana pasada. Bien, habíamos hablado un poco de esto. Vamos más para adelante. Siempre lo tenemos que pensar en lo que es calidad y seguridad, porque, a ver, guiar y ver la punta de la aguja nos va a dar calidad en la punción, seguridad de que no estemos lesionando otras estructuras. El ultrasonido es una herramienta para obtener datos, ¿bien? Que es lo que nosotros vamos a necesitar. Básicamente es saber, ¿estamos punzando la vena bien? ¿La estamos punzando bien? ¿O estamos perforando la pared posterior? ¿Está, la vena está con flebitis? ¿No está con flebitis? ¿Tiene un trombo? ¿No tiene un trombo? ¿No? Son datos que nos ayudan a nuestro cuidado de calidad. Lo vamos a hacer en un modo POCUS. Esto es el uso del ultrasonido por personal que no es especialista. ¿Y por qué lo usamos nosotros? Porque es un método seguro, accesible, de bajo costo y reproducible. ¿Bien? ¿Qué desventajas tiene? Como dijimos hace un principio, necesita horas de práctica, muchas horas de práctica. Y lo podemos usar para diversas cosas, ¿bien? Que eso después lo vamos a ir viendo conforme... Y ustedes lo van a ir conociendo. Ahora que ustedes están empezando en lo que es el manejo del ultrasonido, después con el tiempo se van a dar cuenta que lo pueden usar para neuro, cardio, pulmón, renal y vesical, músculo esquelético, digestivo, etcétera, etcétera. Y aún así hay mucho terreno que no se está explorando. Nosotros vamos a usar estos protocolos que es Rapeva, Rafeva, Ravesto. Bueno, Ravesto no. Raceva, bien. Siempre me olvido de agregarlo acá. Y un protocolo de manejo de accesos, en manejo de accesos venosos dificultosos. Siempre van a haber variaciones anatómicas, por lo tanto, hacer punciones con guías anatómicas, teniendo en cuenta parámetros anatómicos, no es lo ideal, no es seguro, ¿bien? Porque de vez en cuando nos vamos a encontrar con personas que no son, no tienen las estructuras como lo dice el libro de anatomía, ¿bien? Así en el miembro superior, en el tórax, bien, en el miembro inferior, siempre van a haber variaciones anatómicas. ¿Cómo lo podemos usar? Nosotros lo vamos a usar como una herramienta que va a complementar la valoración tradicional, ¿bien? Entonces, siempre tenemos que recordar esto. Nosotros vamos a usar la semiología, vamos a usar los cuidados de enfermería que nosotros sabemos, pero le vamos a agregar el uso del ultrasonido, ¿bien? El uso del ultrasonido, ¿por qué? Porque las guías ya recomiendan que si una persona no tiene accesos venosos, bien, la punción tiene que ser con ultrasonido. Pero si la terapia también es agresiva, por más que no tenga acceso venosos dificultosos, hay que hacerlo con ultrasonido. Y este va a ser el algoritmo o la sistemática que vamos a manejar siempre, ¿bien? Buscar información, ya sea en historia clínica, recolectar información con el interrogatorio, buscando en el vademecum la interacción de fármacos o los efectos adversos que puede tener el fármaco, ¿bien? Antecedentes patológicos, antecedentes de otras funciones, y después, recién ahí, después de que hagamos toda esa búsqueda de datos, vamos a valorar la vena, ¿bien? Pero siempre empezando con la valoración visual y la palpación, y vamos a agregarle el ultrasonido. La punción sí o sí ya se está recomendando que tiene que ser con guía sonográfica, ¿bien? Y la corroboración de la posición del catéter también ya se recomienda, así que eso también vamos a hacer. Y después el seguimiento también, ¿no? Uno siempre está controlando los signos de infección del catéter, pero eso es en la piel y en el sitio de punción. Dentro ya las paredes de las venas están todas inflamadas, tal vez ya hay un trombo, sin todavía mostrar algún signo de infección en el sitio de punción. Bien, acá habíamos quedado la semana pasada. Es muy importante que conozcamos los fármacos con los cuales vamos a trabajar, porque pueden ser muy agresivos con los vasos, ya sea por la polaridad que tienen o ya sea por el pH. Esto es muy importante que lo hagamos antes de definir qué tipo de vaso qué tipo de dispositivo vamos a colocar.
porque si punzamos, colocamos un catéter bien en el dorso de la mano y después hay que pasarle vancomicina, tenemos un problema. Cuando pensemos en hacer algún tipo de insonación, bien, insonar quiere decir poner el transductor y emitir ondas de ultrasonido, bien, para nosotros tener ese registro. Eh, Siempre antes hay que hacer una antisepsia, una desinfección, y esto se lo tienen que grabar, bien. Esto sí o sí se lo tienen que grabar con amonio cuaternario, peróxido de hidrógeno, puede ser solución de hipoclorito de sodio media diluida o jabón de lavarse las manos. Si está Patri por allá, después te consulto algo. Bueno, lo pongo en el chat. ¿Con, con qué desinfectantes? eh, Mejor voy a reformular. ¿Qué desinfectantes tienen en sus servicios? ¿Qué desinfectantes tienen en sus servicios? Y no hay que confundir que los jabones enzimáticos desinfectan. Los jabones enzimáticos hacen que los residuos biológicos se degraden, pero no matan a las bacterias, ni a los virus tampoco, ni a las esporas tampoco. ¿Bien? Nosotros vamos a hacer esta visualización a ciegas, pero también le vamos a agregar el ultrasonido. Y esta es otra cosa que se tienen que acordar. Cualquier cosa, si tienen una pregunta, la ponen en el chat o hablen como ustedes quieran. Eh, una vena, cuando nosotros la miramos y presionamos con el transductor sobre ella, la vena, ¿bien? Va a colapsar, directamente va a desaparecer. La arteria, si le aplicamos presión, no va a colapsar y va a empezar a latir. ¿Bien? A veces son fáciles de confundir, pero la manera de diferenciarlos es eso. La vena colapsa, la arteria no. Y encima la arteria tiene pulso. Bien, empieza a moverse con pulso. Esto sería el método de compresión venosa. Bien, miren el ejemplo. Ahí tenemos una vena y aplicamos presión y colapsa. ¿Se llega a ver? Genial. Pongan en el chat qué desinfectantes tienen en su servicio, qué antisépticos. Y es muy importante que vayan conociendo, ¿no? Los vasos, sobre todo del árbol venoso, porque encima nosotros estamos acostumbrados a punzar algunos en particular, ¿no? Por ejemplo, en emergentología se punza la cefálica cerca de la región de la muñeca o la vena media en la región del hueco braquial, ¿bien? Pero nos olvidamos que está, eh, o las venas del dorso de la mano, pero nos olvidamos que hay una basílica, nos olvidamos que hay una vena media en la región del antebrazo, nos olvidamos que hay otras venas, ¿bien? Que van a cubrir la parte de la cara posterior del antebrazo, ¿bien? Las de la cara anterior que van a estar más visibles, pero son muy sensibles, ¿bien? Es un sitio de mucha sensibilidad esta región, la cara anterior del antebrazo. Entonces tenemos que empezar a conocer la disponibilidad de vasos que tenemos y van a ser las que van a aparecer cuando apoyemos el transductor, porque lo bueno del uso del ultrasonido es que nos van a permitir ver otras venas superficiales, pero también otras venas profundas. ¿Bien? Por ejemplo, en la región del brazo tenemos una vena superficial como la cefálica, en la región del hombro la cefálica también es superficial, ¿bien? Y como venas profundas, la basílica, que era superficial, se empieza a volver profunda y después va a formar junto con las braquiales la vena axilar, ¿bien? Y eso, si seguimos el recorrido, después esa vena axilar va a formar la vena subclavia y después junto con la yugular interna van a formar la vena brachiocefálica para formar la vena cava superior. Bien, entonces primero tenemos que acordarnos
de cómo es ese árbol vascular, árbol venoso, y vamos a tener un gran acceso, o sea, una gran visual con el equipo ultrasonido de todo este árbol venoso. Incluso hay venas que todavía no se están teniendo en cuenta para las punciones, ¿bien? Generalmente en la región del brazo se punzan los que son las venas basílicas, ¿bien? Ahí va. Esa es la pregunta, Patri. Entonces, Patri usa amonio cuaternario líquido, ¿bien? Una espuma de amonio cuaternario con lo que sería un jabón enzimático. ¿Bien? Ahora está bueno ese producto porque te ayuda a remover lo que es lo orgánico, pero también te permite desinfectar. Ojo, Mayra, que si ustedes tienen como desinfectantes clorexidina, no se puede usar para limpiar el transductor, sobre todo del equipo. ¿Vamos? Porque eso va a hacer que la superficie del transductor, sobre todo de la punta del transductor, deje de transmitir las ondas de sonido. ¿Bien? Pero bueno, qué bueno que tienen, que pueden usar, ¿no? Si tienen la opción, genial. Si no, jabón de lavarse las manos. Unas estructuras que tenemos que conocer también, tenemos que aprender a mirar, pero las cuales tenemos que aprender a no tocar, ¿sí? Por lo menos por un par de años al principio, son el paquete vasculonervioso. ¿Por qué digo por lo menos al principio? Porque hay gente que con técnica se acostumbra a colocar vías en las venas braquiales, pero el problema de las dos venas braquiales es que al lado tienen a la arteria braquial. Y acá pueden suceder dos cosas, ¿bien? Voy a decir, pueden suceder tres cosas. Una, que no pase nada, que por desgracia es el menor de los casos. Dos, que se punce una arteria y se forme un buen hematoma, ¿bien? O tres, que se punce una arteria y disminuya la irrigación de manera distal. ¿Estamos? Patri, consulta. Vos a las venas braquiales, ¿las llegaste a abordar? ¿Conoces a alguien que las use? No, De yo, paso me tomo un sorbito. sí, sí, sí. Yo la vena braquial no la he venopunzado nunca por todo lo que implica el nervio mediano y la arteria braquial, ¿me entendés? Y como no tengo la expertise, no lo voy a hacer, aparte todavía creo que me falta muchísimo para poder llegar a punzar. Generalmente mi elección es la vena basílica, que es la que tiene mayor flujo, está un poco más profunda que la cefálica, y bueno, en esa es la que he hecho todas mis venopunciones. Cefálica solamente un solo paciente, nada más le coloqué porque no podíamos encontrar la basílica, y bueno, y como no sabemos tunelizar todavía, yo estoy aprendiendo en una presepollo, pero me falta todavía, al no poder tunelizar, siempre la elección es la basílica. Y generalmente siempre es la basílica derecha porque es la que tiene el trayecto más recto para llegar al cabo atrial. La izquierda es como un poquito más tortuoso, entonces la derecha siempre vamos a tener un trayecto más recto. Así que bueno, Claro. eso. Ujú. Genial. Eh, ven que después con el tiempo también van a tener su sitio de elección siempre, ¿no? Yo, por ejemplo, como coloco más catéteres cortos, entonces yo tal vez tengo como más posibilidad de colocar en otros vasos, ¿bien? Pero Patrick, que coloca catéteres un poco más largos, ahí ella necesita sí o sí venas más profundas y más con un diámetro más grande. Bien, esto es algo que vamos a hacer en el taller. Bien, siempre tenemos que valorar todo el árbol venoso del miembro, bien, que vamos a punzar. Primero porque tenemos que diferenciar vena de arteria, tenemos que ver cómo se comporta esa vena, si colapsa o no colapsa. No les dije, esto es algo muy importante, también pregunta de examen. Si una vena a la compresión tiene que colapsar, eso sí, tiene que suceder. ¿Cuál es el problema cuando no colapsa? Bien,
¿Cuándo puede no colapsar? Si nosotros le ponemos un lazo, ahí posiblemente no colapse, pero porque nosotros de manera externa estamos interrumpiendo el flujo de esa vena. Ahora, si hay un trombo dentro de esa vena, nosotros sin ponerle el lazo, presionamos, posiblemente, y lo más seguro es que suceda, que esa vena no colapse, porque hay un volumen de sangre que está, entre comillas, ¿no? Ahí acumulándose, estancado. Entonces, una vena que no colapsa es un problema. Ahí hay que ponernos directamente a buscar dónde está el trombo, dónde está la estenosis, puede ser, bien, pero generalmente va a ser un trombo. El método Rapeva lo que hace es evaluar bien las venas del miembro superior y las va a evaluar desde lo que sería el hueco braquial hasta la confluencia de la vena subclavia y yugular para formar la vena brachiocefálica. ¿Cuál es el objetivo? Primero, ver que colapse y no colapse o no colapse las venas y nos ayuda a definir el para elegir, ¿no? ¿Cuál es el vaso, el mejor vaso, ¿no? Y también vamos a poder detenernos ahí y también podríamos medir y saber, bueno, qué tipo de dispositivo colocar, ¿bien? Este método, como es sistemático, evalúa distintos sitios, ¿bien? Por eso tienen un número y justamente como evalúa sitios específicos, nos permitiría hacerlo de manera rápida. ¿Cuál es el otro método que se puede usar para evaluar el árbol venoso? Es este método de compresión. Pero ¿cuál es el problema? Que este método de compresión propone elegir una vena y seguir esta vena a lo largo de todo el trayecto haciendo este método de compresión. Eso lleva más tiempo que el método rapeo. ¿Bien? Este método de compresión venosa está pensado más para buscar trombosis venosa profunda. Entonces, ustedes indirectamente con este taller también van a Un saber cómo centímetro y medio. buscar, Soy ¿no? profundo, aunque lo grande que Lo que sería si tienen sospecha una trombosis venosa profunda. Justamente el método rapeo inicia en lo que es el hueco braquial, porque ahí los vasos profundos adquieren un flujo más importante y y este que adquieren un sigue. diámetro más importante. Y es por estadística el sitio donde van a empezar a formarse trombos y donde esos trombos pueden migrar y llevar a una arteria pulmonar y formar un tromboembolismo pulmonar, por ejemplo. Entonces, así también, si ustedes se lo ponen a pensar, como está el método Rapeva, en el miembro inferior también podría hacerse una misma valoración. Existe, se llama Rafeva, ¿bien? Y lo mismo, es sistemático, busca puntos específicos. En el miembro inferior, en un adulto, uno podría buscar desde el hueco braquial hasta la región de la ingle, los trombos, la presencia de trombos, y sobre todo ahí en el miembro inferior, porque esos son donde el flujo puede volverse más turbulento y formarse trombos, ¿bien? En una valoración normal, ¿bien? Sobre todo donde confluyen vasos, bien, donde confluyen vasos importantes con mucho flujo, tiene que ser un sitio que nosotros tenemos que evaluar, porque cuando un flujo se vuelve turbulento, eh, corre el riesgo de que se formen trombos. ¿Bien? Estas dos imágenes son la misma estructura, solamente que si ustedes ven el cajón, bien, el cajón del Doppler color, tienen un ángulo diferente. Entonces, en la imagen de la izquierda, voy a detenerlo, el de la derecha, en la imagen de la izquierda que está moviéndose, el flujo azul va a representar la sangre que viene de la vena subclavia. El flujo rojo que se ve por acá es el flujo de sangre que viene de la yugular profunda. Se van a mezclar y ven que ahí hacen como una mezcla, como un yin-yang, como un color turquesa. Eso se llama eleasing. Ese flujo es turbulento, por lo tanto, riesgo de trombosis. Y después, toda esa sangre va a empezar a bajar, a descender. ¿A dónde? A la vena brachiocefálica. ¿Bien? Esa vena brachiocefálica, junto con el flujo de la otra vena brachiocefálica que viene de este lado,
del lado izquierdo de la persona sería, en este caso, van a formar la vena cava superior, que acá no está pintada de color, pero es donde está moviéndose el mouse. ¿Vamos? Vamos a la otra imagen. Acá simplemente cambié el ángulo desde donde nosotros miramos y el flujo rojo es el flujo de la vena subclavia, el flujo azul es el flujo de la yugular profunda. Ambas están formando esa imagen de yin yang, esa imagen de turbulencia, de aliasing, y van a bajar, acá ya no está muy bien pintado, pero van a bajar a lo que es la vena brachiocefálica. Bien, este sitio, al igual que en otros sitios más de confluencia de vasos, hay un flujo turbulento, por lo tanto hay un riesgo de que se formen trombos. Este método RAPEVA evalúa no solamente los vasos, bien, una vena cefálica, una vena media, una vena basílica, sino que también mira en la punto 6 la confluencia de la vena cefálica con la axilar, mira la confluencia de la vena subclavia con la vena yugular. Vamos, no se olviden de eso. Eso lo vamos a hacer también en la práctica. Bien, y esto es lo que yo les decía. Lo mismo para el miembro inferior, bien, desde el hueco popliteo hacia la región de la ingle, tenemos que evaluar, bien, los vasos. Si, a ver, en pediatría está la posibilidad de que se puncen los vasos del miembro inferior, las venas del miembro inferior. En adulto no se hace tan seguido, pero si el paciente está anticoagulado, si no tiene riesgo, si no está muy no se pasaron con la anticoagulación y no tiene la disponibilidad de una vena en los miembros superiores, se puede pensar en pulsar una vena en el miembro inferior. ¿Cuál podríamos pulsar? Esta safena interna, ¿bien? Que es una vena superficial. Bien, entonces, en el miembro inferior también tenemos que valorar, sobre todo porque en el adulto, en el miembro inferior, van a haber más riesgo de trombosis. ¿Cómo se llama este método para evaluar en el miembro inferior? RAFEO. Bien, en este caso, el RAFEO lo busca sobre todo lo que sería en la región de la ingle. En la región de la ingle hay una confluencia de la safena interna con la femoral, bien, y ese sitio tiene que ser un sitio donde nos tenemos que detener para evaluar el flujo y para evaluar la presencia de algún trombo. Pregunta, Patri, vos que estás en pediatría. Yo si te veo te pregunto algo. ¿Vos pulsaste alguna vez la safena interna para algún paciente pediátrico? No, nosotros no usamos la safena, es decir, ni safena ni femoral, porque eso es de incumbencia de los médicos y generalmente ponen un catéter arro. Y últimamente, si yo no llevo estadística de eso, porque bueno, tengo algunos inconvenientes, pero todos los femorales que están colocando se están trombosando. Tiene que ver, me parece, con la falta del mantenimiento, ¿me entendés? He visto pacientes también que han sido multipuncionados en la femoral, es decir, con anterioridad, y han vuelto otra vez a punzarlos en la misma zona porque no encuentran otros vasos, y bueno, han presentado trombosis los pacientes. Pero no, femorales no, ni yugular tampoco, solamente nosotros teníamos, hasta el momento que yo participé del equipo, y bueno, lo que sigo haciendo son las venas del brazo, no hacemos otras venas. Sí, cuando vino de Chile un instructor, como no se pudo hacer en ambos miembros superiores, fuimos a femoral, pero se tunelizó. Para que no, porque viste que con todo lo que es ya es una región, la zona inguinal es una región contaminante, entonces Sí. los pacientes con diarrea, el pañal, que se orinan, todo eso ya es un puente para una infección. Así que se trata de no usar femoral. Bien. Ahora están también empezando a usar la safena, que es más externa. Esta la vamos a buscar. Después me voy a llevar un shortcito y van a ver que es muy superficial. No para pulsarla todo el tiempo, sino para tenerla como opción. ¿Bien? Hay toda una sistemática de valoración.
eso lo vamos a ver en el taller. También lo mismo, esto es más para médicos, a veces uso este mismo Power con los médicos, Raseva, ¿bien? Donde evalúa lo que son venas y arterias, también nervios. En la región del cuello pasan muchos nervios y se originan nervios muy importantes. Eh, También se evalúa la presencia o la distancia entre lo que sería la pleura y los vasos, el paquete vascular. Bien, así que es importante conocerlo, este protocolo. Algo que vamos a hacer es la medición de los vasos, porque acá les voy a proponer una regla básica, bien, que después se pueden cambiar los números, pero yo siempre les voy a hablar de una regla. Cuando ustedes midan y tengan un diámetro, calculen un tercio. Bien, el diámetro de un vaso se calcula de pared lateral a pared lateral. ¿Por qué no? De superior a inferior, porque a veces nosotros comprimimos y le reducimos un poco el diámetro. Entonces, siempre de pared lateral a pared lateral. A ese diámetro que les dan, lo dividen en tres, y ese tercio es lo que tiene que ocupar un dispositivo. Bien. Yo siempre digo la regla de los tercios. Entonces, ¿cuánto tiene que ocupar un catéter de la luz de un vaso? Un tercio. ¿Cuánto tiene que estar un catéter dentro del vaso? Dos tercios. ¿Se entiende? Entonces, si mi catéter, vamos a hacerlo así, si tengo una vena de 6 milímetros de diámetro, el catéter de diámetro tiene que tener 2 milímetros. ¿Bien? Sí, ya sería un catéter 16, por ahí. Y ese sería un tercio, ¿no? Ahora, si yo quiero colocarle un catéter y mide, por ejemplo, vamos a buscar un 14, que si no me equivoco mide como 7, 8, pongámosle 8 milímetros, ¿bien? Dos tercios de esos 8 milímetros tienen que quedar adentro de la vena. O sea, deberían quedar, ahí hice mal la decisión, 2,5, un poco menos, de la longitud de esos 8, no más, perdón, 4 punto algo. Esperen que ahí elegí mal los números para darle el ejemplo. 8 dividido 3 por 2, 5,3. Bien, o sea, dos tercios dentro del vaso. 5,3 de ese catéter de 8 centímetros de longitud. Bien. Eso en un catéter grande, ¿no? En un catéter 18. Por ejemplo, corregime si me equivoco, Patri, si la vena mide 6 milímetros, como dijimos, podemos colocarle un catéter de 6 French, ¿no? El frenchaje sería equivalente a los milímetros, y el frenchaje ya contemplaría esto de dividir por 3. Patri, yo me imagino, si tiene una vena de 3 milímetros, le coloca un catéter de 3 French. ¿Puede ser así, Patri? Si Patri mide una vena de 2 milímetros, coloca un catéter de 2 French. De 1 milímetro, de un French. La relación es como uno en uno, ¿me entendés? 2 milímetros, cartete 2, 3 milímetros, 3 French, 4 French, siempre tratando de que el catéter tiene que nadar dentro de la vena para evitar la lesión, después que vamos a ver la triada de Virchow, que es lo que va a mantener al catéter internamente cuando nosotros tomamos la decisión de qué tipo de catéter vamos a colocar. Y bueno, después, además de todo esto, de la colocación que nosotros hagamos, y que sea una colocación exitosa, lo que tiene mucho el éxito en todo esto es el mantenimiento. No nos sirve nada colocar un catéter y que esté todo correctamente realizado, el procedimiento, haber respetado las normas de biodiversidad, de y después no mantener el catéter. El éxito de todo es el mantenimiento y eso también corresponde a enfermería. Sí, eso es lo más importante. Es más, yo me preguntaría a esas catéteres femorales que Patri había dicho hace un momento, si habrían medido antes
de colocar ese dispositivo y por lo tanto tal vez era eso. Tal vez directamente se les perdían el dispositivo porque el diámetro no se había medido. Pues El eso problema pasa seguido. es que acá, como los catéteres tanto femorales como yugulares, los colocan los profesionales médicos, no usan ecografía. Están un poco resistentes a la ecografía, entonces no miden la vena, colocan, ponele, bueno, coloco un 4 French y listo, se terminó. No sé el tamaño de la vena, si tuvimos lesiones, si las paredes están lesionadas. Entonces, bueno, esto es un camino de a poco que hay que ir formando, pero bueno, es todo un tema. Es todo un tema porque es difícil a veces marcarle, o no marcarle, sino tratar de decir, usted es para hacer el procedimiento, y bueno, y no todos los colegas son en ese momento, ¿me entendés? Una diferencia que tiene un fundamento. ¿Por qué voy a usar el ecógrafo? Creo que nos va a llevar Sí. Acá lo importante, es más, yo creo que voy a pecar un poco. Lo importante de este curso es, vamos a conocer cómo es el equipo de ultrasonido, pero la realidad es que lo importante son los cuidados de enfermería, cómo se mantiene el dispositivo, las decisiones que se toman de las medidas para elegir el buen dispositivo, para elegir un dispositivo con una calidad, ¿no? Con una buena tecnología para que nos permita que tenga una buena duración, ¿eh? Un buen monitoreo, un registro. Hay un video en el que habla de pacientes DIVA, bien, hay muchos parámetros que uno puede tener en cuenta para definir que un paciente sea de accesos venosos dificultosos. Después vean el video y aún así no hay una escala todavía que sea muy representativa. ¿Por qué? Porque el DIVA es para neonatología, pero hay otros parámetros que tal vez en un paciente adulto no lo toman en cuenta. Bien, o para un servicio de emergencia, por ejemplo. Eso lo tienen que ir viendo según buscando la escala, la mejor escala para su servicio o para su institución. Sí, tenemos que tener en cuenta dónde van a haber zonas, nosotros las llamamos zonas SIM. La roja es un sitio que va a flexionar el miembro superior, por lo tanto puede lesionarse la integridad del dispositivo o interactuar demasiado con las paredes de la vena. En la zona sigma amarilla hay riesgo de infección, como Patri decía hace un rato, la ingle es un sitio muy sucio, entonces el riesgo de infección ahí aumenta sobremanera. Entonces nosotros vamos a buscar la zona sin verde, ¿bien? Y donde después esa zona sin verde también se puede dividir y hay un sitio como ideal, ¿bien? Patri recién había dicho que habló de la tunelización. La tunelización consiste en punzar en la zona amarilla, por ejemplo, en este caso, pero después punzar la vena en la zona amarilla, pero después hacer que el dispositivo en realidad salga por la zona verde. Bien, todo va a tener un recorrido ese dispositivo por debajo del tejido celular subcutáneo, de manera entonces que la punción venosa está en la zona amarilla, pero la salida, ¿no? La punción en la piel va a quedar en la zona verde. Eso sería tunelizar. Pero bueno, después lo vamos a ver más en el taller, van a conocer nada más. ¿Bien? Así también, tal vez ustedes no lo hagan, o si lo hacen, bien, también lo mismo, hay zonas para la región de la muñeca, esto es también de nuevo para los médicos, porque generalmente se tiende a punzar en la zona roja, que es donde la arteria es más superficial, pero lo ideal sería en la zona verde, bien. Lo mismo estos paramédicos en la región del cuello y del tórax para una vía central, o en la región femoral también hay zonas SIM. Esto lo van a ver más con Patri,
Bien, conmigo usarían solamente una boca y no mucho más, pero con lo que es un catéter PIC necesita distintos materiales y se necesitan técnicas para colocar el dispositivo. Esto después lo van a ver con Patrick, que ya tiene una buena presentación. Es muy importante que, a ver, pensándolo en un catéter PIC, hay que medir y que nosotros conozcamos dónde queda ubicada la punta del catéter. Bien, es un problema si esto lo voy a pasar. Cuando se coloca un dispositivo no sabemos dónde queda ubicado, tanto para adulto como para pediatría, como para neonatología, ¿bien? En neonatología está la particularidad del tamaño de los vasos. En neonatología hay que buscar hay que buscar un transductor que nos permita ver estos vasos que a veces miden menos de 1 milímetro, ¿bien? Ya he tenido una experiencia mirando. Por suerte todavía no punzan neo, pero sí, es todo muy chiquito, entonces hay que buscar un transductor o microlineal, bien, de dermatología o un hockey stick como para ayudarse en la visualización. Hay distintos tipos según el área de cada uno de dispositivos, eso también después lo van a ver con Patri en el taller, bien. Yo estoy más acostumbrado a lo que es una vía periférica o a lo sumo una vía central, pero hay muchos dispositivos. Está el Midline, está el PIC, está el Power PIC, está el... ¿Qué otro nombre, Patri? El que es Mini tipo... Midline, el mini Midline y el Midline que hoy en día nosotros, yo creo que para la parte pediátrica, tanto como la parte adulta, estaría muy bueno hacer el uso de esto porque ya es una técnica invasiva, estéril, se puede hacer en sala a cualquier paciente y podríamos evitar tratamientos, tener tratamientos de 15 días, 20 días con este tipo de catéter y no estar venopunzando 3 o 4 veces. El mini midline y el midline uno puede llegar a línea a clavicular o línea media clavicular o línea axilares, donde va a quedar la punta del catéter. Eso nos va a permitir pasar un cierto tipo de medicación que puede ser irritante a las venas y como ahí hay mayor flujo, mayor capa de venosa, se puede colocar y puede quedar en ese sitio. Ya cuando es una medicación vesicante, que va a dañar el tejido, directamente lo que se considera y se elige es que sea central, es decir, que quede la punta del dispositivo en el cabo atrial. Pero bueno, eso es para las hormonales, para todo ese tipo de potasio, calcio que se administra, ya no se puede utilizar más un catéter periférico corto, sino o vas en línea media o directamente vas al central. Genial, qué groso. Esto es lo que les hablaba de... Bueno, en realidad tienen que conocer qué dispositivos cuentan ustedes en su institución, ¿bien? Recién le dijimos que hay una facilidad con lo que es el frenchaje, ¿no? Si ustedes miden 1 milímetro de una vena, el catéter que tienen que colocar es de un French. ¿Por qué? Porque la medida de un French es de 0,3 milímetros, ¿bien? Centímetros, perdón. No, está bien, milímetros, me equivoqué yo. Entonces, cuando ya viene ese ya sería el tercio de 1 milímetro. Bien, perdón si me estoy dando muchas vueltas. En vez de medir el tercio del milímetro que nosotros medimos de la vena, ya un French ya tiene esa medida. Entonces, por eso se hace esa equivalencia. Pueden colocar un dispositivo un poquito más grande, se podría hasta un 40%, ¿bien? 45%, depende de la bibliografía, pero primero, por practicidad, es más fácil de acordarse, un tercio o un French, ¿no? Y por otro lado, es mejor, bueno, si tienen el dispositivo, que usen el más chico. Vamos. En Neo a ver, la realidad es que si pensamos en calidad y en seguridad es lo mismo que en un paciente pediátrico, que en adulto, el objetivo, ¿no? O sea, las ventajas.
La técnica ahí también va a variar un poco porque ya ahí sí los dispositivos van a ser diferentes, pero eso depende de cada dispositivo que ustedes cuenten en sus servicios, ¿bien? Están los catéteres con ¿cómo se llaman? Con autopelables, ¿no? Como con el introductor autopelable, con el peel away. Están con las cuerdas de piano, hay distintos tipos de dispositivos. Hay unos midline que son de colocación rápida, tienen un nombre particular que es como una lapicera que directamente hacen la punción y con el mismo dispositivo progresan cuerda, progresan catéter y listo. Nada, depende del dispositivo, depende del fabricante. Ese no lo vamos a poder mostrar en el curso porque es Pro Active, me parece que es DVD el nombre, no me lo recuerdo bien, pero sí, es una Sí, lapicera. DVD. Es una lapicera Ujú. y no tengo muestra para mostrarle, pero por ahí puedo llevar un dibujo o un mini videíto como para que lo puedan ver. Al costo hoy en día para nosotros como institución es un poco inaccesible. Y Sí, sí, sí. pero bueno, No, yo por creo eso, que depende de la institución, ¿no? Y ojo, a ver, voy a también medio escupir para arriba, ¿no? Tal vez hay algunos dispositivos que son costosos, pero la institución a veces lo consigue. A ver, me ha pasado que en una institución donde yo trabajaba no, no te daban algunos recursos, pero de repente te salían con un insumo que era carísimo. Nada, esto también es gestión de ustedes. Algo que nosotros vamos a ver y tenemos que ver, bien, es dónde queda ubicada la punta del catéter. Si bien, si bien la corroboración de la punta del catéter se hace con la radiografía, lo hace el médico, nosotros intraprocedimiento podríamos ver en vivo y en directo dónde estaría la punta. Bien, para eso no voy a dar muchas vueltas en esto, esto lo vamos a ver bien en la práctica. Esto vemos el corazón, vemos venas cavas, de eso no lo vamos a hacer en el taller. Bien, pero vuelvo a repetir, se necesita la radiografía. ¿Por qué les voy a explicar esto? Porque a veces el equipo de radiografía tarda en llegar, porque a veces, tal vez incluso en Neo, se, ¿cómo se llama? O en pediatría, la radiación no debería ser una opción, ¿no? Entonces, si nosotros adquirimos la capacidad de ver el dispositivo, ¿haría falta que nosotros irradiemos a una persona para saber algo que ya sabemos? Esa es una pregunta. en Ok. Estados Unidos y en España, por ejemplo, como que ahora ya con una ecografía vos estás fundamentando, estás grabando la punta del catéter, pero por ejemplo acá en lo que es un poco eh, la Argentina, en general, nosotros todavía como no estamos inmersos A uno dentro que de se hace nuestra una ley tía grande. profesional, la colocación de catéter, La agarramos por ahí. realmente nos respalda la placa. Si no hacemos la placa antes, no podés comenzar a usar el catéter. Eso es Exacto. un Ujú. resguardo para nosotros, ante la ley o que llegue a pasar cualquier cosa, ¿me entendés? Ujú. Nosotros tenemos ese respaldo legal. Pero, por ejemplo, en Perú, en Colombia, Brasil están mucho más adelantados que nosotros en lo que es la colocación de catéter por el personal de enfermería y sí, en Chile también usan la ecografía, se graba y queda la punta de la imagen en el cabo atrial donde está alojado la punta y eso sirve como un respaldo legal y también para saber que podemos empezar a usar el catéter. Exacto. Entonces, volvemos a repetir. Nosotros vamos a necesitar la radiografía, legalmente la necesitamos, pero en la práctica nosotros ya podemos ir avanzando y conocer dónde está ese dispositivo. Bien, sin claramente empezar a infundir algo. Bien, tanto en adulto, en pediatría y en neo tenemos la ventaja de que si bien todo es mucho más chiquitito, los huesos no están totalmente osificados, entonces nos permite ver. Hay otras técnicas para corroborar la posición del catéter, pero algunas son o caras, por ejemplo, este sistema de Sherlock, ¿bien?
u otras riesgosas, por ejemplo el bubble test. Muchos usan el bubble test. A mi considerar, yo no lo usaría. Bien, yo prefiero mirar directamente con el ecógrafo y he visto. A ver si tengo alguna imagen. Después tengo imágenes. Y también vamos a monitorear los dispositivos. Digo, bien colocados, si no es de buena tecnología, bien, va a empezar a formarse un trombo alrededor y eso puede empezar a obstruir un flujo o, peor aún, ese trombo puede migrar y llegar a la circulación pulmonar. Bien, por ejemplo, en este caso tenemos una vía central, bien, en lo que era la vena yugular y lo que hicimos fue insonar y vimos que en las paredes tiene adherido un trombo. Bien, el dispositivo funcionaba re bien. Esto lo encontramos como hallazgo, bien, pero es un problema. Acá un problema es el riesgo de que se forme un tromboembolismo pulmonar. El problema es que está ocluyendo el drenaje venoso del cerebro y eso a las células les va a afectar. ¿Se entiende, no? Este es el ejemplo que yo les decía. Este era un paciente de 2 o 3 meses donde había una vía central. A mí no me estaba infundiendo bien un lumen. ¿Y qué hice? Le miré la punta del catéter. Primero está en aurícula, casi aurícula, está un poquitito adentro. Pero en la punta del catéter, si ustedes observan bien, hay un material ecogénico. Hay un pequeño trombo. Lo medimos ese trombo y nos da que tiene una longitud de 1,5 centímetros, 1,6 centímetros. Grande. Bien. Entonces hay que monitorear los dispositivos también. Eso lo vamos a valorar, lo vamos a aprender. Y otra parte importante de lo que es el manejo de los accesos vasculares es el registro y para la posterior recolección de información de la historia clínica. Bien, esto lo tienen que empezar a gestionar, lo tienen que empezar a guardar. Bueno, hoy fuimos muy rápido, pero creo que abarcamos todos los temas que vamos a ver en el taller y dimos un pequeño pantallazo de todas las temáticas que vamos a ver. Y después te prometo que tengo ventanas nuevas para mirar, Patria, así que vos también te vas a llevar algo nuevo. Sí, el otro día estuve practicando una maniobra y le encontré la vuelta. ¿Qué les iba a decir? Bueno, en conclusión, bueno, el ultrasonido es una buena herramienta para nuestra valoración profesional, ¿bien? Que nos va a aportar calidad y seguridad. Y dejamos de compartir. Plap, plap, plap. Ahí estamos. Perdón si fuimos muy rápido, pero así les queda una grabación un poco más corta. Y nada, ya tienen más o menos un pantallazo, una idea general de todo lo que vamos a ver el miércoles. ¿Vamos? Bueno, genial, Mayra. Eh, por lo pronto, Mayra, un gusto. Patri, nos estamos viendo. Muchas gracias por estar. ¿Querés decir algo, Patri? O ahí tenés el micrófono apagado. A ver, nos vemos el miércoles, si Dios quiere, 9:15, 9:20, como siempre. Y bueno, esperamos pasar un lindo día y aprender todos de todos. Así que bueno, nos estamos viendo. Perfecto, perfecto, perfecto. Genial, dejo de grabar y